Hola chicos de tercer semestre, chicas de tercer semestre, bienvenidos a una clase más. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Como les quiero... pero todavía no estoy compartiendo pantalla. Les voy a compartir pantalla, un segundo. Como podrán estar viendo ya en sus pantallas, si todo va bien, eh, ya les subí algunos elementos, ¿no? a su Classroom. Me falta calificar esta tarea. De hecho, ya que sí califiqué las anteriores. No, todavía no. Ok, me falta calificar sus tareas. Lo hago. Falta que platiquemos de esta, ¿no? De cómo aprendemos. Por ahí falta uno de entregar. No voy a ver quién. Espero que los videos hayan sido muy útiles. Yo creo que los repasamos el viernes, ¿no? Platicamos un poco de esto para iniciar la clase, para que tengan ahí sus apuntes. Ya subí las ligas a las clases de YouTube que hemos tenido, que hasta el momento van 4 clases, para que si hay algo pendiente, si alguien no las vio, etcétera, las pueda ver. Y la que dice clases 1 ya está en su versión final, ya no se va a mover, ya la pueden descargar completa, que es con la que vamos a estar trabajando hoy, espero acabar. Y, eh, ahí. Y ya la pueden descargar, ¿va? Y con esto vamos a continuar. ¿Preguntas, dudas antes de continuar? No, todo bien. Va. Nos habíamos quedado en los modos de producción. Si quieren participar o algo, me interrumpen, porque voy a intentar irme un poco rápido, pero si hay dudas, interrúmpame, ¿va? La idea es que nos vayamos con todo claro. Habíamos visto, solo a manera de mención, que hay 5 modos de producción. Hablamos ya un poco de la comunidad primitiva. Precisaron muy bien ustedes, mencionaron cuestiones diferenciadas, ¿no? Vimos el ejemplo de los picapiedra, que son totalmente capitalistas, ¿no? Que definitivamente esa no era la sociedad de esa época, que aunque había distinción de roles, no implicaba que un rol fuera más valioso que otro. Había un poco más de equidad. No existía el concepto de salario, no existe el concepto de género. Las primeras sociedades humanas no se podrían haber dado el lujo de hacer una segregación. Hablamos de las primeras, primeras. En realidad lo que debieron haber hecho es una especie de sistema meritocrático, de los más habilidosos y los más talentosos para una u otra cosa. Ahí deberían de estar, sin importar si eran mujeres, si eran hombres, si eran más altos, menos altos, ¿no? Las condiciones naturales que cada individuo debió tener en ese momento es lo que lo debió haber colocado en si cuidaba, digamos, la familia, el hogar, si montaba las tiendas, si iban a cazar, si iban a recolectar, si tendían trampas, ¿no? No pensemos que los nómadas eran personas poco inteligentes, en realidad eran muy inteligentes. Si a un niño de esa civilización lo raptáramos de su época, ¿no? Y lo trajéramos a la nuestra, si es que eso fuera posible, no se distinguiría de los demás, aprendería muy bien todo lo que cualquier niño normal aprende. Ellos montaban tiendas y las desmontaban una vez que los recursos del lugar se acababan, pero no crean que era diario desmontar, o sea, los recursos de un lugar se podrían agotar en, no sé, 1 a 4 meses, dependiendo de cuánta riqueza natural tuviera la zona, y de ahí se movían a otra zona. Es el permanecer tanto tiempo asentados, aunque no de manera permanente en un lugar, lo que invariablemente les permitiría a algunas personas descubrir la agricultura y a otros de una u otra forma ir descubriendo poco a poco esta dominación sobre los animales, ¿no? Esta domesticación de alguno de ellos. Todos en formas diferentes, todos un poco al mismo tiempo y no, y pensar que era, o sea, ¿cómo decirlo? Si nos vamos, por ejemplo, al mapa, ¿no? Vamos a ver aquí maps, ¿no? Y si hablamos que, déjenme, esto se tarda en cargar, que la cuna de la civilización, o una de las principales cunas de la civilización que nosotros conocemos, está por este lado de acá, en Egipto, ¿no? Eh, Piensen que, no sé, o sea, salir de este punto de aquí, ¿no? Que es como una ciudad, a este punto de acá, les puede tomar hasta 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Y moverse para acá otros 3, 4 años y moverse hasta acá otros 5 años, ¿no? O sea,
el tiempo iba a la misma velocidad, pero era demasiado lento el ritmo de vida. O sea, no es como hoy que te recorres 3 horas para llegar a tu trabajo de ida y de regreso y recorres una distancia abismal. O sea, no. Realmente ellos iban, ¿no? De poquito a poquito, poquito a poquito. Y eso en algún punto les permitiría descubrir la agricultura, como ya mencioné, etcétera. Una vez que se asientan, es cuando los modos de producción van a evolucionar. Es decir, este recorrido de aquí a acá, ¿no? De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y rotando en una misma área con el paso de los años, invariablemente muchas personas morían en la caminata porque, no sé, se espinaban y se infectaban, los atacaban unos depredadores, alguna enfermedad que había, algún resfriado, ¿no? Y no sobrevivían. Entonces, ese estilo de vida mantenía un control de la población limitado. No había tiempo real para pensar, para filosofar, ¿no? Eso va a acontecer más arriba, ¿no? O sea, aquí también pasó, pero es más común en esta parte de acá, en Grecia, donde una vez que se asientan en ciertas ciudades, déjenme ubicar alguna, por ejemplo, ¿dónde está? A ver, un segundo. Aquí. Como va a ser, por ejemplo, Atenas, pensar que ya que se descubre la agricultura y la ganadería, ya no hay necesidad de moverse a otro lugar. ¿Por qué? Porque los recursos se van regenerando, ¿no? Entonces, son, entre comillas, una de las únicas sociedades sustentables de la historia, porque básicamente cultivaban y cuidaban en donde habitaban. Eso les va a permitir de pequeños campamentos chiquitos a construir grandes ciudades, ¿no? Esas grandes ciudades van a traer algo diferente a la vida, y es que ya no solo hay cazadores, recolectores, quienes cuidan a los niños, a la familia, quienes ensamblan las tiendas de campaña, sino que ahora también hay gente que se dedica a pensar, y el pensar les va a permitir innovar, y el innovar les va a ir permitiendo crear tecnología, y esa tecnología les va a disminuir la carga de trabajo en muchos sentidos, y van a transitar hacia nuevas técnicas. Nuevos trabajos, y nuevos trabajos implican nuevos roles. Es la agricultura la que por primera vez en la historia de la humanidad y la ganadería van a generar un excedente. Es decir, antes tú recogías del árbol lo que te ibas a comer en ese momento, lo poco que podías guardar, porque tampoco podías guardar mucho, y cuando los recursos de una zona se acababan te trasladabas a otra. Con la agricultura, por primera vez tienes excedentes, porque por supuesto que la agricultura humana es mucho más fértil que la de la naturaleza. O sea, en la naturaleza te encuentras un maíz aquí y a los cuantos metros otro maíz y a los cuantos metros otro maíz, ¿no? O sea, no vas a ver esos cultivos tan perfectos que se ven desde el cielo, todos ordenados. Podemos regresar a los mapas, ¿no? Y hay una parte muy bonita. Déjenme ver si lo ubico un poco rápido. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por aquí. Por aquí, un poquito más. Dejen que cargue un poco. No, creo que esto no es. ¿Hay maps aquí? No. Denme un segundo, denme un segundo. Estoy buscando unos círculos gigantes en el desierto. No es tan perfecta, ¿no? Como este estilo de agricultura, ¿no? La humana, en la que todo este campo es un cultivo y todo es un cultivo, por lo tanto produces más en poco territorio, lo que genera un excedente, ¿no? Oh, no hay Street View por aquí, un punto nada más uno, a ver, aquí, a ver qué nos encontramos. No, esto no, no, ese no, a ver aquí, no, paciencia, a ver aquí. Ok. Aquí no se va a ver. Probablemente son los que siempre están al costado de las carreteras, ¿no? Porque luego así
Cuando pasan en el Google Maps en una carretera, hay partes que no se alcanzan a ver solamente por donde pasó parece que el carrito con la cámara. Sí, lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a que sean como cuadrados, ¿no? Me saluden a Ley. Pero bueno, estos son círculos. Hay como una grúa en el centro, ¿no? Y literal, pues gira, ¿no? Como si fuera un compás y riega, ¿no? Alrededor de esa zona donde está, y por eso es esta forma tan curiosa de círculos. Está interesante porque a lo mejor la pueden ocupar algún día para algún plan, o algún proyecto. Les buscaré una... Pues, es que si le pongo cultivos circulares me van a salir cosas de alienígenas, casi estoy seguro. A ver. Ah, ok, sí, perfecto. Es como esto. A ver, imágenes. A ver, está bonita. A ver si no la... No, pero esta es muy casera. A ver esta. A ver, primero vamos a ponerle en grande. Y una que se ve un poquito más de cerca. Ya ven cosas de alienígenas, les dije. este... ok, a ver esta. Ok, como pueden ver no es chiquito. Entonces, esta raya que está aquí en el centro, o eso que está aquí en el centro, es como la máquina, ¿no? Y viene toda la tubería. Y aquí se ve cómo va una línea más negra que es la que va regando. Y le da así vueltas y la riega y la mantiene. Y es como el ser humano en tiempos más recientes ha eficientizado, por así decirlo, el cultivo. Ahora, ese cultivo, regresándonos, va a generar excedente. Y el excedente va a permitir que no todas las personas tengan que trabajar. Ojo con ese concepto. O no trabajar todo el tiempo. De ahí, algunas sociedades van a irse al esclavismo y algunas al feudalismo. Vamos a irnos por el feudalismo. Dentro de esa comunidad primitiva, aquellas personas que dominaron la agricultura, que se empezaron a hacer un poco más de animales y que empezaron a tener un poco más de excedente, de una u otra manera se fueron haciendo lo que nosotros entenderíamos como ricos o acaudalados. Y le empezaron a dar a las otras personas, mira, te doy tanto, pero ayúdame con esto, te doy tanto, pero ayúdame con esto, te doy tanto, ayúdame con esto, ¿no? De esto no tenemos como una claridad específica, pero más o menos suponemos que algo así aconteció. Y pasan a convertirse en señores feudales, señores hacendados, señor lords, ¿no? De un territorio donde hay cultivos, donde hay otras cosas, y pasa a haber la primera distinción de clases. El señor feudal, o el dueño de las tierras, y los siervos, ¿no? Los siervos acuerdan con el señor vivir dentro de esta área, trabajar lo que entre comillas a él le pertenece y quedarse con una parte, ¿no? Y la otra parte para el señor. Y empieza a haber esta primera gran división en la sociedad. El señor feudal determina arreglos con otros señores feudales, hacen otros intercambios comerciales, pero tiene siervos dentro de su reinado y se empiezan a generar lo que vulgarmente podríamos llamar los micropaíses o países primigenios, mejor dicho, ¿no? Porque aún van a carecer de reglas escritas, muchos de ellos aún van a carecer de un sistema político claro, de muchos elementos para llamarlo país, pero empiezan a formar esa comunidad y sobre todo una identidad, ¿no? O sea, somos vikingos, somos germánicos, somos celtas, somos galeses, ¿no? Y así muchas otras cosas. A la par que esto se da, algunos empiezan a comprar personas. Es decir, en lugar de ser siervos, hay otra tercera figura que sería esclavos, como pasó por ejemplo en Roma y como pasó por ejemplo en Grecia. ¿Cuál es la diferencia entre feudalismo y esclavismo? Que en el feudalismo quienes están produciendo la mayor cantidad de cosas para la subsistencia son siervos, no son esclavos, son siervos, tampoco son señor feudal, pero son siervos, es decir, tienen ciertos derechos, cierta libertad que el esclavo no. En las sociedades específicas como Grecia y Roma, los esclavos son los que van a estar trabajando en la producción de los insumos mínimos para vivir. Entonces por eso se le llama esclavista, porque depende de la cantidad de esclavos que tengas, la producción que vas a generar.
¿Ha habido esclavos en otros lados? Sí, básicamente en todas partes del mundo, pero no ha dependido de ellos la producción de todos los recursos necesarios para sobrevivir. Donde sí depende de ellos y del número de esclavos que tengas, a ese modo se le llamará esclavismo. Si no depende de los esclavos en esa época, se le llamará feudalismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora, algo bien interesante va a pasar en el feudo y en las zonas con esclavos. Los siervos, algunos se convertirán en comerciantes que irán de un reino a otro intercambiando, ¿no? Lo que hoy entendemos como comerciante, eso no ha cambiado. Y algunos otros dentro de ese feudo empezarán a especializarse en nuevas cosas, por ejemplo, zapateros, sastres, herreros, ¿no? Por citar algún ejemplo, curtidores, por citar otro, y se especializarán tanto en su profesión que empezarán a vender sus productos, ¿no? Claro, un pago o un tributo al señor del feudo, pero venderán sus productos y sus productos se irán vendiendo, vendiendo y ellos acumulando riqueza. Y llegará el punto en que muchos de estos mercantes y de muchos de estos profesionales, ¿no? Llamémoslo así, especializados en un oficio, empezarán a tener más dinero que el señor feudal. Y ahí es donde hay problemas, porque el señor feudal se va a ver amenazado y a muchos de ellos los manda a esclavizar, los manda a matar, les expropia las propiedades, ¿no? Esto va a pasar así muchas veces a lo largo de toda la historia, hasta que ese grupo de especialistas, de comerciantes, de oficios especializados, van a empezar a formar algo que nosotros llamamos clase aburguesada, no burguesía, clase aburguesada, que empiezan a tener mayor excedente, mayor riqueza, pueden contratar ejércitos privados, pueden llegar a comprar algún feudo, alguna tierra, ¿no? Y ellos serán los que cimienten la base para derrocar a las monarquías y a los imperios de la historia. ¿Por qué? Porque el rey, ¿no? Señor feudal, ahora convertido en rey, dueño de muchos feudos, tiene el poder para quitarle lo que entre comillas es de ellos, ¿no? Digamos, su fábrica de zapatos, ¿no? De aquella época, no se vengan a la actualidad. Eso va a ser una amenaza constante a todos los que se empiezan a hacer ricos, el que no exista la propiedad privada, sino que todo sea del rey o del reino o del imperio. Y en Francia, con la Revolución Francesa, veremos el primer gran golpe de la clase aburguesada contra la realeza tradicional. Y una vez que cae la monarquía francesa, caen así como dominó las monarquías de toda Europa y posteriormente las monarquías en otras partes del mundo. Y la clase aburguesada necesita un nuevo método de elección de un líder o de un gobierno, pero que no sea vitalicio, porque si es vitalicio acumularía demasiado poder. De ahí se retomará la democracia como la entendemos hoy en día, ¿no? En su versión representativa, que desde el inicio ha pugnado por la propiedad privada para proteger a esta clase burguesada que se transforma en la burguesía, ¿no? En la clase rica, en la clase que es dueña de los medios de producción. Y en el capitalismo la idea no es como en el pasado acumular excedente, provisión y dinero. La idea es acumular capital, de ahí viene el nombre. Y para irnos rápido, capital son todos aquellos elementos cuyo uso no implica un desgaste inmediato y no requieren un alto coste de mantenimiento. Por ejemplo, si yo agarro aquí y tengo mi vaso de agua, ¿no? El agua al interior no es un capital, es una materia prima. Se va a acabar, en cuanto yo me la tome se acabe. Pero el vaso en sí mismo es un elemento de capital. ¿Por qué? Porque lo voy a usar muchas veces, me va a servir para muchas cosas y no se va a desgastar con facilidad. En términos más de la realidad, la maquinaria, las imprentas,
los hornos, las bandas transportadoras, las fábricas son capital. Tú eres capitalista cuando acumulas capital, cuando tienes medios de producción, medios para producir. Y de ahí que es bien chistoso cuando una gente te dice, no, yo voy más por el capitalismo, soy capitalista. Y tú le dices, ¿cuántas empresas tienes? No, pues ninguna. ¿Y máquinas de coser? No, pues ninguna. ¿Y el horno lo ocupas para vender? No, pues no. Pues tú no eres capitalista. Vivirás en un sistema capitalista, pero no eres capitalista. No lo eres si no tienes capital. ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Y entonces Sí, gracias. Entonces las grandes empresas o los grandes empresarios lo que van a hacer es diversificar su riqueza. Ellos no acumulan y acumulan en el banco a lo tonto. Cada vez que pueden, compran, invierten, ¿no? Y ya lo habíamos visto, vamos a verlo otra vez, ¿no? Vamos a ver si le ponemos aquí grandes empresas. A ver si me sale la imagen que estamos buscando. No, no va a salir. Marcas. Ah, miren, esta está buena. A ver si me la da en grande. Y entonces, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, no solo es Coca-Cola, ¿no? Sino tiene todas sus submarcas. PepsiCo, ¿no? No solo es la Pepsi, sino también tiene a Quaker, ¿no? A las Sabritas y sus compañeros, a todos estos cereales. También es dueña de Kentucky Fried Chicken, de Pizza Hut, ¿no? De las otras bebidas. Y si nos vamos, por ejemplo, a Nestlé, ¿no? O sea, Nestlé es dueño de L'Oreal, por ejemplo, ¿no? De todo lo que tenga que ver con Nescafé, de toda la línea de dulces que son Wonka, de todo lo que es Purina, ¿no? A su vez, de Ralph Lauren, ¿no? De Diesel, de Giorgio Armani, son de Nestlé como tal, ¿no? O sea, pertenecen al corporativo L'Oreal y L'Oreal a su vez a Nestlé. Y si nos vamos, por ejemplo, a P&G, el ACE, ¿no? Que cambia de nombre, CES, jabones, champús, otros elementos sanitarios, ¿no? Otros limpiadores, algunos medicamentos, pilas, ¿no? También tiene ropa. Y ustedes se pueden ir así y ver, ¿no? Y esta es como una imagen muy atrasada, cómo los grandes marcas dividen su capital y se diversifican. Ellos están acumulando capital. Están acumulando fábricas que hacen los dulces, fábricas que hacen las whiskas, fábricas, ¿no? Que hacen cereales, fábricas que hacen yogur, etcétera, fábricas que hacen helados. ¿Por qué? Porque la producción es el fin capitalista, es decir, producir, producir, producir. Y producir, producir, producir nos ha llevado al problema de darle en la torre al medio ambiente, porque no importa el medio ambiente, lo que importa es producir. Mientras más produzcas y mientras más capital tengas, más afianzada tienes, entre comillas, una economía, ¿no? Que luego nadie se salva de un cáncer, nadie se salva de un accidente, y muchos grandes empresarios se han muerto así, pero la mentalidad de empresario es acumula capital. Ahora, ese capitalismo va a impulsar la Revolución Francesa, va a impulsar las revoluciones tecnológicas, la revolución industrial, el acumular medios de producción, ¿no? Acumular medios de producción es el capitalismo. Y el capitalismo va a traer buenas cosas, va a traer malas y va a traer buenas, como casi todo. ¿Qué trae de las buenas? Los derechos a la mujer, el reconocimiento a los que vienen de África, ¿no? De tez más oscura, a homosexualidad, a personas con deformidades genéticas o malformaciones genéticas o con capacidades diferenciadas. ¿Por qué? Porque si tú tienes una tienda y vendes tazas, ¿no? De Manem, por ejemplo, es café, salud, y entro yo y te digo, véndeme esta taza, ¿me la venden o no me la venden? Chicos. Sí, Y si entra una mujer, ¿se la venden o no se la venden? sí, también. Y si entra una de estas drag queens, ¿no? Que así se autodenominan, creo, ¿se la venden o no se la venden? Sí, Y si entra una persona con tez más oscura, ¿se la venden o no se la venden? Sí, también.
Claro, el capital, bueno, no sabríamos si una persona es homosexual, ¿no? Pero si lo fuera y dice, soy homosexual, pues seguramente también se la vendemos, ¿no? El capitalismo ha hecho que se abra la inclusión, ojo, la inclusión a que todos sean consumidores bajo el pretexto de todos somos iguales, ¿no? De la libertad para todos, de los derechos para todos. Suena muy bien, pero en realidad lo que está de fondo es vender. Yo necesito consumidores, necesito gente que esté consumiendo. Y valdría la pena algún día hablar un poco más de capitalismo, porque ha tenido muchos problemas, casi se agota el modelo y se inventó el crédito, ¿no? Casi se agota y se inventó el marketing, casi se agota y se inventó la obsolencia programada. Es decir, cada uno de estos modos de producción alcanzó su límite. Imagínense Pachuca con un modelo de comunidad primitiva, ¿no? O sea, es imposible organizarla. ¿Qué vamos a cultivar? ¿Qué vamos a cazar? ¿Qué nos vamos a destruir? ¿Quiénes van a cuidar a los niños? O sea, es imposible. Si en una colonia no te puedes poner de acuerdo para si quieren pintar de verde o rojo, ¿no? Ahora un modelo esclavista. O sea, hoy en día hay esclavos. Esclavos y neoesclavos. Esclavos en el modelo tradicional y gente esclavizada por sus trabajos y sus rutinas de vida que ni siquiera son conscientes del esclavismo. Lo hay. Y son la base obrera, ¿no? De las grandes empresas, la base obrera de grandes capitalistas, pero está muy disfrazado. Señores feudales, o sea, ya no, ay, le voy a dar 20 pesos a Omar Fayad cada vez que yo me compre 100. O sea, no, o sea, a lo mejor suena ridículo, pero lo que quiero resaltar es que están agotados. No va a alcanzar estos modos para producir y mantener a la gran sociedad que somos hoy en día. El capitalismo lo logra y produce a lo idiota. Tanto es así que tiran diario toneladas de comida en todos lados. Y es más, tanto es así que espero que no, pero aquí en mi casa ha pasado que a veces se me echa a perder algo de comida porque compré de más, ¿no? O sea, no crean que mucho, o sea, una calabaza, unos restos de lechuga, un limón, ¿no? Entonces, mi esposa y yo, ¿no? En un matrimonio joven, estamos como que reorganizando, a ver, no, compremos menos de esto. Antes íbamos y comprábamos solo el domingo y comprábamos mucho. Hoy en día, domingo se compra poco y miércoles y jueves se compra lo que falte para que no se nos eche a perder. Pero si en mi casa, que es que donde son bienvenidos cuando quieran, eh, se me echa a perder algo. Imagínense los grandes restaurantes, imagínense Walmart, Soriana, Chedraui, El Zorro, ¿no? Las tiendas 3B. Claro que se les echan a perder cosas. ¿Por qué? Porque producimos a lo menso, no me gusta usar esa expresión, y distribuimos muy mal. O sea, distribuimos muy mal. Váyanse a ciertas comunidades y no llegan los alimentos y en la ciudad se están echando a perder. O sea, no tenemos las cadenas de transporte necesarias para llevarlo a donde se necesite. Es una verdadera abominación que en algún lado hay comida que no puede ser consumida y se echa a perder y que en el otro lado haya personas que no pueden comer y se mueran. Es totalmente un sinsentido del capitalismo que no puedan llevar los productos a donde se necesitan y no puedan crear costes adecuados para que esas personas consuman. Son los marginados del mundo. Un término usado es el cuarto mundo, ¿no? Que es muy triste y muy doloroso y es muy fuerte. Agua si lo quieren investigar. Pero que está presente, ¿no? El capitalismo es así. Es bueno en algunas cosas para nosotros, muy malo para otras. Y es que al final de cuentas el capitalismo no tiene conciencia. Es un sistema de producción. Mientras más produzcas, estás mejor. Y no hay una producción con sentido. Ahora, hay un quinto modo de producción. Hay muchos, ya los he dicho, ¿no? Algunos desvarían por ahí un poquito, pero son como los generales. Hay un quinto modo de producción general que se cree que se implantó y fracasó y no es cierto. Lo voy a explicar. El comunismo puro nunca ha existido. Lo que ha existido son sociedades socialistas, que es un modelo económico, así como el neoliberal o el modelo de sustitución de importaciones. Son modelos económicos, no son modos de producción. El modo de producción son estos 5. El comunismo que se implantó en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ahora conformada Rusia, Ucrania y compañía, ¿no?
bueno, ya Yugoslavia no existe, Serbia, Montenegro, Albania, Ucrania. A ver, está interesante, vámonos acá. O sea, todo esto es Rusia, ¿no? Este que está aquí gigante. Y todos estos pedacitos de acá pertenecían. Estoy seguro que pertenecieron en algún punto Bielorrusia, Ucrania, Moldavia. Y por aquí debe de haber otros más chiquitos. ¿Dónde está? Pues Rumania, seguramente también, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania. Creo que llegaron a pertenecer a la URSS, pero al menos esta franja estoy seguro de que sí, ¿no? O sea, llegaba hasta por acá. Se divide en algún punto, que eso ya es otra cosa de la historia. ¿Por qué? Porque el modelo que ellos tenían comunista fracasa, pero su modelo comunista no era comunista, o sea, no era 100% puro como tal, porque había cargos privados, había cierta propiedad privada y por lo tanto ya desde ahí no es un gobierno de bienes comunes y no es un modo de producción común. ¿Qué es el comunismo? Está más cerca de la comunidad primitiva que de cualquiera de los otros modelos. En el comunismo hay una empresa estatal, es decir, hay una empresa gubernamental, una empresa que le pertenece a todos. Y esa empresa reparte, ojo, los mínimos necesarios de subsistencia y bienestar entre todos. No es esta idea de, ay, todos traemos playeras azules, ay, todos traemos pantalón café, ay, todos comemos papa. O sea, eso es propaganda que el capitalismo usó en su momento para acabar con el comunismo, pero no es eso. En realidad, el ideal, ¿no?, de Karl Marx y otros era diferente, es decir, había una tienda de playeras con X cantidad de playeras y tú tenías derecho a lo mejor a 3 o a una por mes, ¿no? A 2 gratis, o sea, te la llevabas. Hay pantalones o faldas o vestidos y tienes derecho a X cantidad, que es la que se produce entre todos. Entonces, es un modelo organizado donde hay elementos que se producen y que todos trabajan para un mínimo de bien, ojo, para un mínimo de bienestar. Eso no niega la posibilidad de que tú puedas acceder a uno u otro empleo que te dé mayor acumulación de riqueza o te pague mejor y entonces puedas comprar cosas. Es decir, por ley, a lo mejor al año tienes derecho, es un decir, a 5 playeras y 5 pantalones. Pero tú con tu sueldo nada te va a impedir comprarte más playeras y más pantalones. Pero el Estado te garantiza una base. Eso es lo bonito del comunismo, la base, ¿no? El tener alimentos, el tener casa, ropa, transporte, como base, como parte comunitaria. No se ha implantado, repito, los modelos que ha habido no son puros, están muy corruptos, nos falta mucho para llegar allá, pienso yo, porque primero viene una fase intermedia aquí entre estos dos, que no es un modo de producción, es un modelo económico que se llama imperialismo. En el imperialismo, estas grandes marcas, ¿no?, todavía se hacen menos. Supongamos que P&H compra todo esto que está hasta acá, ¿no?, a la izquierda, y Unilever compra todo lo que está acá. Y entonces, casi en lugar de votar por el PRI y el PAN, estarías eligiendo por Unilever o por P&G, ¿no? Y trabajar para P&H te va a dar X beneficios. Y trabajar para Unilever te va a dar otros beneficios. Entonces tú escoges con cuál de los dos estar, pero son tan poderosos que la idea de gobierno ha quedado atrás. Pero al mismo tiempo son tan poderosos que se terminan cayendo por sí solos. O sea, esta parte habría que leer a Karl Marx y meternos mucho en el Capital, y no lo vamos a hacer, solo lo estoy como parafraseando. Son tan poderosos que de repente se uniforman y se crea un sinsentido de producir por producir, y eso nos llevaría al comunismo. Es decir, ya no tiene caso que haya puros ricos, ¿no?, y puros pobres, porque ya no hay más que hacer, ya no hay más que producir, y entonces se tendería esa lucha de clases a igualar las condiciones. ¿Va a pasar? No tengo ni la menor idea. Yo les diría que no hay en estos momentos evidencia de que nos dirijamos hacia un comunismo. Sí, hacia un imperialismo. Cada vez las marcas grandes absorben a las marcas pequeñas y pudiéramos llegar a entrar en esa fase, pero no va a ser pronto, ¿no? O sea,
nacieron con el capitalismo y seguramente por mucho tiempo vivirán con este modelo capitalista. ¿Hasta aquí se entendió esto, chicos? ¿Preguntas, comentarios? Sí, se entendió, profe. Ay, no, estaría muy, muy loco poder ver un cambio de modelo de producción. Sí, estaría muy loco. Ojo, hay pequeños intentos. Les recomiendo una serie en Netflix. Vamos a ver acá. Donde sale Zac Efron, ¿no? Entonces es un deleite tanto para la vista como para los sentidos, el documental. Y se llama... Ah, Con los pies en la tierra. Si tienen Netflix, vale la pena que lo vean. Y si no, pídanselo a alguien. Yo ya me lo eché. Y narra... Ay, espérenme. No, espérenme. Igual no se escucha, profe, no se No, pero preocupe. yo sí lo escucho y no me oigo. Perdón, ya. Ah, ya. Son 8 capítulos, si no me equivoco. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, creo que son 8. Y van a distintos lugares del mundo, pues porque es Zac Efron, ¿no? Y les va a hablar de proyectos sustentables a lo largo del mundo. Está bien padre. El primero es en Islandia y van tanto, pues aquí lo dice, tanto a un spa geotérmico como a las fuentes de energía renovable que tiene ese país. Está impresionante. En Francia les habla de una política de acceso igual al agua. En Costa Rica, que es el que yo quería citar, hay una comunidad autosustentable, no, mejor dicho, sustentable, autónoma, perdón, en la que la gente al interior se acerca al comunismo. Es decir, tienen trabajos diferenciados, pero lo que se cultiva y lo que se produce es para todos. Pero estamos hablando de que creo que son 50 personas las que viven ahí. O sea, por supuesto que es muy pequeño. Pero hay esos pequeños vistazos, que es lo que yo quería citar, a algo diferente, ¿no? En la Cerdeña habla de los centenarios, no de la moneda, sino de las personas que tienen más de 100 años. Y curiosamente en esta región del mundo, muchos tienen más de 100 años. Y habla de su alimentación, del tipo de comida que tienen, del tipo de vida. Está bien interesante. Por cierto, es una vida muy sin estrés, muy familiar. Y eso es a lo que apunta a la longevidad. En Lima hablan de la parte... aquí hablan de la biopiratería. Es decir, de cuando alguien viene a un país y se lleva los cultivos originales de ese país y los reproduce en otro lugar. Es como si vinieran a México y se robaran la planta del mezcal, ¿no? O sea, el maguey especial, bueno, más bien el agave especial, o si fueran a tequila y se robaran el agave de tequila y lo replicaran en otra parte. O sea, como una piratería de películas, pero en este caso de elementos biológicos que pueden ser y sobre todo son agrícolas, pero me parece que por ahí pudiera entrar también animal, ¿no? O sea, algún animal propio de una región, de una u otra forma lo secuestras y te lo llevas a otro. Y suena chistoso, pero en realidad es algo que todavía pasa. En Puerto Rico es igual, parecido a lo de la Costa Rica, otra comunidad un tanto sustentable con algunas cuestiones. En Londres está buenísimo porque es para reducir la contaminación y cómo se readaptan ciertos edificios. Y la última de Iquitos, no me acuerdo muy bien de qué se trata, pero como que está más espiritual. Pero las otras están muy buenas y ya está confirmada una temporada 2. Entonces, si tienen Netflix, si lo pueden conseguir, si lo pueden ver, véanlo. Les va a servir muchísimo, aparte de que está bien entretenido y les va a gustar. Ahora, el capitalismo se va a acabar de dos formas. Por un sobreagotamiento del modelo y que generará... ¿Han visto la película Nuevo Orden? No, profe, yo no. No, Está un poco cruel y no está tan buena, pero está interesante la propuesta. Si la pueden ver, véanla. Básicamente llega un punto en el que te tienen así tan marcado por todos lados que es más fácil rebelarte, ¿no? Como cuando el feudalismo, como cuando el capitalismo tiró al feudalismo. Es decir, el señor feudal, el rey, se pasaba tanto de lanza que la clase, ojo, en ese momento aburguesada, ¿no? O sea, que tenía matices de burguesía, pero no era burguesía, tiran al rey. Cuando tiran al rey y ellos se colocan en el poder y establecen toda la red de comercio, etcétera, son burgueses, o sea, ya se convierten en burguesía. Puede pasar eso, que los obreros, los maestros, todos estresados de la autónoma, ¿no? Y algunos otros un día se rebelen de una u otra forma,
destruyan las empresas, quiten a los líderes, se venga al catre todo el modelo, se genera una guerra civil universal y renazca algo diferente después, o en ese mismo sentido, pero que sea pacíficamente, ¿no? O sea, como que ya estamos todos en contra y los empresarios dicen, ay, sí, nos pasamos de lanza, vamos a cambiar el modelo. Esa sería una de las dos variantes. Y la otra variante sería que el planeta nos cobre factura y no la está cobrando, ¿no? Que hay una parte muy buena. Yo creo que es que ese es para quinto semestre, pero yo creo que se los puedo dejar de tarea. Otros videos, en este caso de Quantum Fracture, sobre el cambio climático, porque ya yo digo cajeteamos, perdón por la palabra, ya nos equivocamos o ya la regamos como especie. Ya no es frenable el cambio climático. Lo que es frenable es que las consecuencias no sean tan radicales. Eso ya hay que dejarlo claro. Ya que se acabe esa idea de, ay, es que si para 2030 logramos, no lo vamos a lograr. O sea, aquí se los firmo y se los aseguro, no se va a lograr. La agenda era 2000 y se cambió a 2030 porque no se logró en el 2000 ni estábamos cerca. Para el 2030 no estamos cerca y no creo que se logre. ¿Cuál es lo que los verdaderos expertos en cambio climático quieren hacer ahorita? Que el promedio de incremento de la temperatura no exceda 1 grado. Si es 1 grado por año o menos, las consecuencias no van a ser tan fuertes. Si nos pasamos de 1 grado, las consecuencias van a ser muy fuertes y el promedio está en 1.5 grados por año, es decir, estamos 0.5 por lo que deberíamos de estar. ¿Qué son las consecuencias? Las nevadas cada vez más fuertes, los mozones o los huracanes cada vez más fuertes por las variaciones de temperatura, tormentas eléctricas, inundaciones, ¿no? Es como lo más evidente, pero también está del otro lado olas de calor, ¿no? Sequías, y las vamos a ver, o sea, cada vez serán más comunes y serán más destructivas. Los temblores no tenemos ni idea de qué pasa con ellos, es decir, es uno de los fenómenos menos estudiados y menos dinero se le ha dado. No se pueden predecir, tenemos teorías de lo que puede llegar a pasar, pero no son tan propicios o no se ha demostrado que su origen tenga que ver con el cambio climático, pareciera como una fuerza externa. Y la parte de los volcanes opera igual, muy poco es estudiado, no tenemos evidencia directa de que el cambio climático los provoque o los genere más, pero también estamos como especie muy expuestos a varias cosas. Un gran temblor, ¿no? Que puede provocar una falla de efecto dominó en el mundo, por eso se llama el famoso 10.0 de Big One, el gran temblor, que afectaría todo el planeta. O sea, no importa dónde estés, afectaría todo el planeta, algunos más, algunos menos, pero donde dañe más va a cambiar el sentido de la normalidad que tenemos, ¿no? O una gran explosión volcánica que, aparte de matar y extinguir a los que estén cerca, cubriría el cielo de ceniza, eso bloquearía el sol y eso a su vez congelaría la superficie de la Tierra, ¿no? Y a factores extraterrenales, no fantasmas, sino más allá de la Tierra, es decir, un meteorito, un pulso de cuásar, una radiación solar, un pulso electromagnético del Sol. Esas cuestiones que yo mencioné hemos estado expuestos, o sea, en cualquier momento pueden pasar, así literal, en 5 segundos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ay, nos salvamos, ¿no? Es decir, en cualquier momento puede pasar. Yo por eso doy gracias a Dios de que no pasa, ¿no? Porque estamos muy expuestos, o sea, es decir, ya impactó un meteorito la Tierra cuando menos una vez, ¿no? Con los dinosaurios, que fue un potencial extintivo. Ya ha habido una radiación muy fuerte en la Tierra en la época de la humanidad, pero como no teníamos dispositivos electrónicos no la sufrimos tanto. Ha habido grandes temblores, ha habido grandes erupciones volcánicas. El ser humano, si lo tengo bien el dato, ha enfrentado cuando menos una era de hielo. O sea, el planeta ha tenido 4, la última le tocó a la humanidad, con temperaturas creo que hasta de menos 100 grados centígrados, 70 grados centígrados, y esa civilización de comunidad primitiva sobrevivió. ¿Cómo? ¿Quién sabe?
¿no? O sea, a lo mejor los más expertos teóricos sí nos puedan decir, yo no. Pero si hoy en día se han experimentado el -0, ¿no? O sea, la sensación térmica de -0 en su vida, y te pones un buen de chamarras y guantes y no puedes estar ahí, imagínense -70 °C, ¿no? O sea, ¿cómo sobrevivieron? Porque Dios es grande, yo insisto. Vamos a continuar. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Otro comentario hasta aquí? No, profe, nada más me podría recordar el nombre de la película que nos mencionó. Sí, se llama Zac Efron con los pies sobre la tierra. Ah, la serie, sí, perdón. Gracias. Y la otra película se llama Nuevo Orden. Está muy palomera, pero está interesante el concepto, ¿no? Ahora, les quiero presentar algo bien interesante y que se va a relacionar con estas dos cuestiones que están aquí y con esta, ¿no? Este libro se los recomiendo, se llama Trabajo y Ciudadanía, un debate abierto. El autor y compilador es Gorka Moreno Márquez, ¿no? El editorial es Ararteco 2013 y el ISBN lo encuentran en internet sin problema, según yo. Y vamos a hablar un poquitito del trabajo y luego retomamos nuestra clase. Me lo voy a echar rápido esto. Dice, el trabajo es un derecho reconocido. Se percibe como una obligación. Se culpa a los que no tienen empleo por ello. El trabajo se convierte en una mercancía. El sistema actual no puede asegurar un empleo para todas las personas, ¿no? Esto reduce el derecho a una vida plena. El empleo, no confundir con trabajo, ahorita lo voy a especificar, es un orden social y se puede convertir en un elemento definitorio de nuestra identidad. Es decir, ¿qué tal? Soy Mariano, soy maestro. Soy Abigail, soy arquitecta. Maya, soy estudiante. Francisco, soy estudiante, ¿no? No, ¿y tu papá qué es? Pues es plomero. No, pues es contador. No, pues es carpintero. No, pues es arquitecto. Es decir, el trabajo muchas veces define qué somos, ¿no? Al menos en el concepto de sociedad. La palabra trabajo viene de la palabra tripalium, que significa tortura. Por lo tanto, el trabajo es una tortura. No posee un significado universal, sino que va a ir cambiando entre el tiempo y el espacio. ¿Qué es un trabajo? En el concepto más concepto que podemos agregar es cualquier consumo de energía. Aunque suene como muy bruto. Cualquier consumo de energía con una finalidad. Es decir, levantar esta taza y es un trabajo. Porque estoy quemando calorías para hacerlo, ¿no? ¿Cuántas? Quién sabe, pero no creo que las suficientes para adelgazar. El empujar algo y es un trabajo. El estar hablando y darles esta clase es un trabajo. Hay un consumo de esa energía con una finalidad. ¿Qué es un empleo? El empleo es un trabajo legalizado, contractual o legalizado a través de un contrato que otorga una recompensa, la mayoría de las veces monetaria, con el que se contrata y alguno que otro derecho. ¿De acuerdo? Trabajo es un concepto físico. El empleo es un concepto sociológico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ahora, regresémonos. Vamos a ver algo que es a lo que yo quería llegar, estado de bienestar, pero regresamos acá arriba. Cuando llega a este punto del capitalismo, el esclavismo es brutal. Es decir, es capitalismo, ya no hay esclavismo entre comillas, pero hay unas condiciones laborables horribles. Gente desde los 5 o 4 años en las fábricas contaminando sus pulmones, muriéndose, todo para que el dueño de la fábrica obtuviera ganancias. No hay derechos laborales, no hay prestaciones, solo hay un salario, ¿no? Como tal. En algún punto, todos los obreros, ¿no? Porque aquí hay capitalistas y obreros, o capitalistas y proletariado, se dan cuenta de esa explotación. De ahí viene la famosa frase de Karl Engels y Karl Marx que dice: proletarios del mundo unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, todos estamos, entre comillas, muy mal. En el estado de bienestar, el gobierno va a ser una figura bien rara, porque no es capitalista, o sea, no, el gobierno, entre comillas, no tiene posesiones, pero al mismo tiempo tiene riqueza y tiene poder, ¿no? Y el gobierno va a obligar a los capitalistas a generar mejores condiciones laborales y se va a ocupar de brindar a las poblaciones un mínimo
de bienestar y de seguridad social. El estado de bienestar es una política pública, una política gubernamental que se implantó en muchos países del mundo, incluido México. Había el empleo como un elemento de cohesión social, políticas sociales impulsadas por y para los obreros, el salario garantizaba los mínimos de seguridad social y era garante del sustento familiar. Los sueldos van a ser consumidor al obrero, ya no solo es un obrero, es un consumidor, lo que a su vez beneficia al capitalismo, acceso a trabajos, a servicios y prestaciones públicas, derechos laborales, intervenciones públicas en la economía, creación de servicios públicos y servicios asistenciales. Es decir, todos estos elementos que tenemos hoy en día de derecho a un seguro médico, a X jornada laboral, al aguinaldo, a una hipoteca de casa, más o menos dependiendo de los empleos que cada uno tenga, vienen del estado de bienestar, de este modelo de darle a las personas un mínimo de bienestar. Y el capitalismo lo apoyó, ¿no? Entiéndase capitalismo como la parte económica de la sociedad, porque al darle más dinero a los obreros y a las personas y crear más trabajos, en parte privados, en parte públicos, hay más consumo. ¿Qué pasa? Que en algún punto de la historia, por ejemplo, déjenme ver, estoy pensando en cómo se los ejemplifico. A ver, denme un segundo, no se vayan. Aquí estoy. Espérenme. Ya. Por ejemplo, supongamos... Ok, primero pongo el ejemplo y ahorita les enseño algo más real. En algún punto de la historia se inventa el refrigerador, ¿de acuerdo? Y el refrigerador es un boom porque por primera vez no tienes que ir cada 2 días al mercado o diario, porque ahora puedes refrigerar y en algunos casos congelar alimentos para que te duren mucho tiempo. Y por esa gran innovación se convierte muy rápido en un... ¿Cómo se le llama esto? Un electrodoméstico, no sé si entra en esa categoría. Indispensable en las cocinas de todo el mundo. Entonces, la empresa que hace refris durante mucho tiempo hacía el mismo refri y lo vendía, y lo vendía, y lo vendía, y lo vendía, porque había muchas personas que querían comprar un refri. Los más acaudalados lo pudieron comprar luego y los menos acaudalados lo fueron comprando poco a poco, ¿no? Pero llegó un punto en que la gran mayoría del mercado ya tenía un refrigerador y la empresa que hacía refris se le iban quedando y quedando y quedando los refris porque nadie los quería ya comprar porque todos tenían ya un refri y el refri funcionaba muy bien. La empresa de refris se ve amenazada, empieza a perder ganancias porque cada vez venden menos refris porque ya casi todos tienen un refri, despide gente, ¿no? Hay más gente sin empleo, sin dinero, más gente sin dinero, menos gente que compra refris, ¿no? ¿Se entiende? Y esto pasa con todas las fábricas al mismo tiempo, ¿no? Estufas, otros electrodomésticos, automóviles, etc, etc. ¿Y cuál es la solución que se le ocurre a la empresa? La innovación, es decir, este nuevo refri que vamos a sacar ahora es de color rojo cereza y es el más elegante. Y de repente en la película de Boga, ¿no? Sale X personaje y dice, este es el refri de la realeza, ¿no? Y en los noticieros dicen, este es el refri de no sé qué. Y empiezan a meter propaganda en la mente de las personas y dicen, mi refri está viejo, necesito uno nuevo. Y no es cierto, pero te crearon la necesidad. Y la empresa de refris vuelve a vender refris, ahora rojos, porque rojo es lo nuevo. Y va a volver a llegar a un punto en el que se atasque. Ahora sacamos refri con congelador independiente. Ahora sacamos refri que sirve agua. Ahora refri que hace hielos. Ahora refri que hace hielos pero en forma de estrellita. Ahora refri que consume menos. Ahora refri que tiene pantalla touch. O sea, me explico, van metiéndole cosas al producto
para que siga siendo lo nuevo, lo de vanguardia, lo actual. Y se dividen las personas, gente que tiene cosas viejas y gente que tiene cosas nuevas. Y eso va generando estatus. Y el estatus para la sociedad es muy importante por un extraño motivo. Las personas se sienten mal cuando se sienten segregadas y discriminadas. Una manera de no ser segregado y discriminado es tener las cosas que las otras personas desean para ser reconocido y aceptado. Esta es una lógica bien rara que habría que estudiar en otra materia. Sí, Francisco. Es como se conoce, ¿no? El concepto de obsolescencia percibida. Obsolescencia percibida, ¿no? O similar. Obsolescencia, bueno, hay dos, obsolescencia percibida y obsolescencia programada. La percibida sí sería esto, más o menos, ¿no? De que ya no tengo lo nuevo, lo más útil. Y la programada es otra jalada que se inventaron las empresas, que es el celular, a través de actualizaciones, que por algo siempre se están actualizando, voy a hacer que pierda capacidad, voy a hacer que la batería se gaste más rápido, voy a hacer que genere fallos, voy a hacer que se sature la memoria, voy a hacer las aplicaciones más densas para que no las pueda correr, que utilicen nuevos sistemas operativos. Entonces, este celular no tendría por qué no funcionar por 10, 15, 20 años. Pero si la obsolescencia, ¿no?, de percepción, que es que hay mejores teléfonos y entre comillas más económicos cada día y que lo puedo cambiar porque el otro tiene mejor cámara, porque el otro tiene X cosa, ¿no? Aparte de si eso no fuera suficiente, ese teléfono está programado para fallar en X tiempo. ¿Qué tan X tiempo? Depende, ¿no? Los Apple fallan como a los 3 años, los Samsung como a los 4, más o menos. Los Xiaomi duran muchísimo, los Huawei como duran muchísimo, los Motorolas como a los 5 o 6 años, ¿no? Y ya de ahí en fuera, pues los demás varían. Eso sería obsolescencia programada. Ahora, por ejemplo, yo les quería poner aquí un ejemplo, ¿no? O sea, este era mi antiguo control de Xbox, ¿no? Que me gustaba mucho, pero ya se me cayó un par de veces y no funciona muy bien. Este pertenece a la gama del Xbox One, ¿no? Y no sé si sepan, ahora salió una nueva consola que se llama Xbox Series X y Xbox Series S. Y sacaron un nuevo control que es ¿no? Que me lo pude comprar, gracias a Dios. Y no se enfoca. Quiero que se enfoque, ¿cómo lo enfoco? Ahí un poquito. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Son muy mínimas, ¿no? Voy a quitar el fondo raro. Espérenme. ¿Cómo se quita? Un segundo. Ay, mira aquí. Un segundo más. Creo que es en los 3 puntitos, profe. Perdón, me atalenté. No ven ahí mi tiradero. Entonces, tiene aquí un botón extra que según es para streamear en vivo. En mi vida he streameado, ¿no? La cruceta de aquí tiene como un circulito que ya puedes agarrar en diagonal. Más fácil que que era un X normal y entre comillas más complicado, ¿no? Los botones frontales son básicamente los mismos. Tiene un pequeño agarre diferenciado. Aquí abajo tiene un relieve para mejor agarre y aquí también. Solo lo tenía abajo, ¿no? Que es el otro azul. No lo tenía a un lado. Entonces, esto es realmente lo mismo. Yo no me hubiera comprado si no hubiera dejado de funcionar tan bien como a mí me gusta. Pero técnicamente es el mismo producto. Solo le hicieron un par de pequeñas mejoras. A lo que voy es que el chip, el procesador, los botones y los clics que tiene al interior son exactamente los mismos que tiene los mismos. Lo único que hizo fue agregar un botón extra y cambiar el software, que el software es gratuito, ¿no? Entonces, como este ejemplo, con todo, ¿no? Y lo pueden ver, vuelvo a poner eso para que no los distraiga el fondo, lo pueden ver en cualquier cosa. Es decir, es que no tengo otra a la mano, pero así son, o sea, les van quitando, les van poniendo, les van agregando, les van sustituyendo, pero la esencia del producto, por mucho tiempo, sigue siendo exactamente la misma. Ahora, este estado de bienestar se va a acabar y vamos a pasar a lo que tenemos hoy en día, lo que ustedes conocen, donde cada vez hay menos derechos laborales, hay menos protecciones, más difícil conseguir un crédito, es más difícil conseguir una pensión, beneficios. El estado de bienestar se agotó. ¿Por qué se agotó?
por dos elementos. Bueno, muchos, pero yo destacaría dos. Uno, la corrupción, que le dio al traste a muchas políticas públicas, que los recursos no llegaban a las personas que los necesitaban, que se quedaron en manos de unos cuantos, que muchos se hicieron ricos a costa de lo público, del dinero público, ¿no? Y dos, que los empresarios una vez más entraron en crisis porque sus márgenes de ganancia se disminuyeron, porque ya no pueden garantizarle los derechos a todas las personas, porque la población creció muchísimo y estamos ahora en un proceso de reconvergencia, ¿no? Todos estos cambios explican el mundo como está actualmente y los cambios en las leyes que veremos más adelante. ¿Dudas con eso? Profe. Va. Ahora, les quiero dar de manera muy breve algunos elementos del Estado-Nación mexicano actual. Nosotros vivimos en una democracia representativa, ¿no? Ahorita lo voy a hablar acá adelante. Pero una democracia, cualquiera que ésta sea, tiene cuando menos estos tres elementos. Un principio de mayoría, es decir, se hace lo que la mayoría opine, vote o diga. Hay reglas claramente definidas, la mayoría de las veces escritas, aunque no siempre o no todas, como habíamos visto en otras clases. Igualdad entre los miembros del Estado, es decir, de la democracia moderna, sí, moderna, que el término más correcto es contemporáneo, ahorita lo explico. La igualdad entre todos y que todos puedan votar es como una de las características más representativas, característica en la que su profesor no está de acuerdo. Para su profesor no todos deberían de votar. Y me gusta ejemplificarlo de la siguiente forma. A ver, Carla está por aquí. Sí, profe. Carla, Dios no lo permita, pero si usted se enferma de lo que sea, ¿qué haría? Pues iría al doctor. Ok, muy bien, me parece muy bien. Diego, si usted se enfermara de lo que sea, que primero Dios no va a pasar, ¿qué haría? Pues sí, ir al doctor, comprar mis medicamentos, resguardarme, tener cuidados y no sé, tal vez igual, pues no sé, bueno, pues por así decirlo, avisar a mi familia, no sé, por ejemplo, si ahorita vivo con mis papás, con mis hermanos, con mi hermano, pues para que estén enterados pues, que estoy enfermado, ¿no? Pues ya en caso de más gravedad, pues comunicarlo, ¿no? A las demás personas, pero pues sí, básicamente sería lo mismo. Ok, muy bien. Yo les pregunto a todos, ¿ustedes harían una elección para ver qué enfermedad tendrían? Es decir, que todos salgamos a votar a ver si tienen gripe, si tienen catarro, si tienen algo estomacal. ¿Quién de ustedes lo haría? Supongo que nadie. Ahora, si están enfermos, ¿quién de ustedes le preguntaría a un arquitecto, a un ingeniero, a un abogado, ¿no? A un veterinario? ¿Quién de ustedes iría a consulta con una de estas personas? Pues nadie. Ok, yo pregunto, si cuando yo estoy enfermo voy a ver a un doctor porque el doctor estudió para eso, ¿no? Y voy a tomar el tratamiento que el doctor me da porque sabe que me está dando, ¿por qué cualquier persona que no ha estudiado de política, de economía y de administración pública puede tomar una decisión sobre economía, política y administración pública? La respuesta es no puede y se está demostrado, ¿no? Por eso hay tanta compra de votos, por eso hay tanta corrupción, porque las personas no tienen ni idea de qué están haciendo. Votan que porque está guapo, votan que porque les dio una despensa, votan que porque les prometió aquello, votan que porque es el menos malo, votan que porque el PRI sabe gobernar, votan que porque Morena es la tendencia, votan que porque el Partido Verde salva a los tucanes. O sea, votan a lo menso, con todo respeto. El voto, sobre todo,
debe de ser un voto informado. Y si tú no te informas, no deberías de votar. Y dirían, profe, entonces solo que voten los de ciencias políticas. Yo les diría, no, que voten los que tengan cursos de acreditación de elección política. O sea, sé que es un sueño, no va a pasar, pero para mí eso debería de ser. Si tú estás capacitado para entender elementos de política, economía y administración pública, tienes derecho a votar. Si no, no votas, porque lo único que generas es corrupción y esto se convierte en un concurso de popularidad en lugar de un concurso de capacidad. Y pasa de ser algo cosmopolitan, ¿no? O a no ser algo meritocrático. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho que aquí en Pachuca ganara el doctor Pablo. ¿Por qué? ¿Lo hubiera hecho muy bien? No tengo ni la menor idea. Pues no soy profeta, no soy mago, no adivino. Pero de todos los candidatos era el mejor capacitado en términos de la administración pública y programas sociales. Eso no se puede negar. Digo, es doctor para empezar y con una gran trayectoria de lucha social en Hidalgo y de proyectos productivos en Hidalgo. Yo pienso que hubiera sido muy interesante ver qué hubiera hecho. A lo mejor no hubiera hecho nada bueno, porque es una posibilidad, ¿no? Pero, y si sí, o sea, a lo que me refiero es, nunca hemos tenido un doctor en ciencias sociales o en algo de ciencias sociales como gobernante en Pachuca. Y hubiera sido bien interesante ver qué hubiera pasado. No sucedió, ¿no? Ganó el PRI. Quién sabe cómo ganó el PRI, pero bueno, ganó el PRI. Y tenemos lo que tenemos hoy en día, que cada quien lo juzga, ¿no? Sería interesante. Esa es mi percepción, solo mía, ¿no? Pueden estar de acuerdo o no. Yo pienso que no todos están capacitados para votar correctamente en pro del beneficio social. Y del mismo modo, yo no puedo dar recetas médicas a nadie, yo no puedo hacer un plano de un edificio, yo no puedo arreglar un carro. ¿Por qué? Pues porque no tengo la preparación para eso, no he estudiado, no sé, no me he capacitado. ¿Cómo voy a llegar y levantar un muro si nunca he tenido la experiencia, si nunca fui con un albañil, si nunca estudié, si no me lo transmitieron mi familiar, otra persona? O sea, lo voy a hacer mal, seguramente, ¿no? ¿Cómo voy a diseñar un edificio si yo nunca tengo ni la más mínima idea de cómo por dónde se empieza o qué se necesita estudiar para eso? ¿Cómo voy a arreglar un carro mecánico, no? Si yo lo único que sé hacer es arrancarlo en segunda cuando se le bajó la batería, ¿no? O sea, ¿me explico? Yo sé mis limitantes. Pero yo sí sé que puedo votar informadamente porque estamos estudiando ciencias sociales, estudié ciencias políticas, ¿no? Planeación y desarrollo regional y gracias a Dios un doctorado en ciencias sociales a punto de acabar. Me siento capaz de saber cuáles de las propuestas que dan los políticos son viables, tienen un sustento, cuáles son pura fantasía, nada más populacho para conseguir votos. Vamos a dejar eso ahí porque es un tema muy complicado y vamos a continuar con esto para irnos temprano. ¿Les parece que lleguemos hasta aquí y dejamos Nación y Mexicano para el viernes junto con la tarea que tienen, que ya debieron haber hecho, que falta alguno de entregar de los videos que les dejé para iniciar bien la independencia el siguiente lunes? ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, Por la tarea se refiere a la de los videos, ¿no? De cómo aprendemos. Ajá, platicamos los videos de cómo aprendemos y termino esta diapositiva, bueno, este trabajo, y el lunes iniciamos con independencia. No se preocupen, vamos a ver los elementos realmente importantes y suficientes de la historia de México en pro de la conformación del Estado mexicano, ¿de acuerdo? Entonces, tranquilos, con eso sí nos va a dar tiempo. Hay, cuando menos, 3 grandes formas de democracia. La directa, ¿no? Que según Alarcón Holguín es uno de los mecanismos consultivos de gobierno que permite a los ciudadanos expresar de manera clara e informada sus preferencias en torno a los asuntos que regulan su vida. En la directa todos participan, todos proponen, todos consultan, todos protestan, todos investigan. Por lo tanto, ese modelo de democracia es prácticamente imposible. O sea, imagínense a las ya casi 300,000 personas de Pachuca proponiendo soluciones y proponiendo programas y proponiendo, o sea, no es posible, no sería administrativamente posible, no se puede hacer, ¿no? O sea, físicamente estaríamos muy limitados como humanos para acotar 300,000 opiniones, debatirlas
¿no? Y cuando acabamos de debatirlas ya se desgajó el cerro o ya pasó algo, ¿no? Por lo tanto, en las poblaciones masivas, con mucha población, o con una gran frecuencia de población, se utiliza el modelo de representativa. En ese modelo, Reyes García dice, consciente de que no era práctico que todos estuvieran involucrados en la resolución de los asuntos de interés público, encontraron en los representantes el vehículo y la forma de hacer efectiva su representación. Es decir, ustedes tienen un jefe de grupo, porque bueno, ustedes son 6. Si entre todos nos pusiéramos a organizarnos de manera directa, quizá lo lograríamos, ¿no? ¿Cuánto vale el examen? ¿Cuánto vale aquello? Yo quiero 50, yo 45, mejor. O sea, más o menos llegaríamos a un consenso porque somos 6, 7. En un grupo de 30 ya no podríamos hacer esto, casi estoy seguro. Escuchando a todos y opinando ya no lo podríamos hacer. Tienen un representante, ¿no? Es jefa de grupo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, soy yo. Sí, Valeria. Tienen a su jefa de grupo, gracias. Y su jefa de grupo dialoga con ustedes y ella luego dialoga conmigo, ¿no? O dialoga con otro profesor o con la coordinación. Y ella los representa. Esa es la representatividad. ¿Quiénes son nuestros representantes? Nuestros diputados locales, nuestros diputados federales, nuestros senadores, nuestro presidente municipal, nuestro gobernador y nuestro presidente federal, más o menos, ¿no? Les podemos hacer peticiones a cada uno de ellos, es nuestro derecho, está en la Constitución. Les podemos solicitar información, es nuestro derecho, está en la Constitución. Y técnicamente nos deberían de responder y también les deberíamos de poder presentar iniciativas de ley, iniciativas de política pública y las deberían de atender. ¿Quién lo hace? Sí hay personas que lo hacen, pero son los menos. La gran mayoría nunca le escribe a su diputado, a su senador, nunca le propone nada, nunca le consulta, nunca lo critica, nunca le exige cuentas, ¿no? Entonces es un juego, ¿no? Ahora, dice, la de participativa es la más contemporánea, ¿no? Porque la palabra modernidad se asocia como a lo actual, a lo vigente, y no es cierto. O sea, sí, pero no. En el sentido del diccionario, pues sí, ¿no? O sea, esto es algo muy moderno. Pero en el sentido sociológico histórico, la modernidad es un periodo histórico, es decir, es una etapa que debió haber comprendido de allá de 1900 y algo hasta 1900 y otro algo. A ver, busquémoslo. Según Wikipedia, que ya les dije que no es la mejor fuente, pero para el inicio está bien, del Renacimiento, ¿no? Que fue entre el siglo XV, más o menos, o sea, estamos hablando del 1500 quizás, y hasta el siglo XX, yo creo que más o menos debió haber sido. O sea, repito, es una etapa histórica. A ver significados. Ok, se va más lejos, ¿no? Contemporáneo y presente. Más o menos como 1600 hasta 1920, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. Sería la modernidad como concepto histórico. A partir de ahí, no me acuerdo cuál es el nuevo término de esta etapa que estamos viviendo. Porque hay varias etapas en la vida de la humanidad desde este aspecto. La nueva se llama... pues qué menso, se llama posmodernidad, ¿no? No tiene mucho sentido. Estamos en la posmodernidad, o sea, pueden decir, este celular es posmoderno y sería correcto. Cuando quieren referirse que algo es muy actual o muy reciente, el término más correcto sería contemporáneo, y cuando algo es como lo mejor de lo mejor de lo mejor, vanguardista, ¿no? Que va a la vanguardia, que va arriba. Serían como los términos más correctos para que los apliquen en su discurso. Lo de vanguardia hoy en día es la democracia participativa. La intervención de la ciudadanía se da cada vez que surge la necesidad de pronunciarse sobre temas de interés colectivo, ¿no? Gil Bravo. Es decir, lo que teníamos en gobiernos anteriores, PRI, PAN, etcétera, era una democracia representativa. El gobernador hace lo que quiere, ¿no? Para bien o para mal. Los diputados hacen lo que quieren, para bien o para mal. Lo que tenemos ahora con Andrés Manuel y con algunos gobernadores y con algunos presidentes municipales
se acerca, da tintes, pinceladas de una democracia participativa. Andrés puso a consulta ya como 3 o 4 cosas y muchos dijeron, ¡ay, es un desperdicio! ¿Por qué me preguntan a mí lo que hay que hacer? Y yo diría, pues te estás diciendo que todo el mundo debe de votar y luego no quieres que te pregunten qué es lo que hay que hacer, ¿no? Te preguntan qué es lo que hay que hacer, porque al final del día Andrés Manuel es mexicano, yo soy mexicano y ambos tenemos los mismos derechos. Obligaciones diferenciadas, pero mismos derechos. Y somos parte del mismo colectivo, somos parte del mismo país, ya lo veremos el viernes. Por lo tanto, me afecta la decisión que toman esos supuestos representantes. Por lo tanto, si es una decisión que va a afectar a un gran número de personas, lo mejor es que se ponga consulta. Y las consultas pueden ir en el sentido de, a ver, no me acuerdo cómo fue la del aeropuerto de Santa Lucía, pero por ejemplo, terminamos el Naim, ¿no? O nos vamos a Santa Lucía. Pros y contras, como en su momento se dio, y que las personas voten. ¿Nos quedamos en el avión presidencial o se vende? ¿No? Pros y contras y que la ciudadanía vote. Pero eso es solo, insisto, una pincelada. Más a profundidad podría ser, por ejemplo, lo que pasa en Europa con el Brexit, ¿no? Nos salimos de la Unión Europea y la gente votó, nos salimos. Y el Parlamento, que por cierto ellos no se querían salir, se puso así la soga y dijo, la cajeteamos, ¿para qué lo consultamos? Y el Reino Unido se salió del Brexit, ¿no? Se salió de la Unión Europea, o está por terminar de salirse. ¿Adoptamos este modelo económico o no? ¿Hacemos el aborto legal o no? O sea, esas son las cuestiones que se deben de consultar, que en muchos países se consultan, y es una democracia participativa, donde los representados tienen no solo voz y voto, sino capacidad de decisión. Hacia allá estamos transitando en este sexenio muy escuetamente. O sea, es decir, puede ser que se hizo mal, que varios votaron muchas veces, que todo fue como un circo. O sea, eso es cierto, ¿no? Habría que estudiarlo a profundidad, pero sí, hay tintes que demuestran que no se llevó de la mejor manera. Lo que también es cierto es que son los primeros ejercicios verdaderos y significativos de una democracia participativa en México, ¿no? Mal hechos, quizás. No tan importantes, quizás. No tan vinculatorios, también. Pero ejercicios de participación, de democracia participativa, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esas democracias? ¿No? No, profe. Va. Y por último de hoy, esta lámina y nos vamos. En el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se expresa la forma de gobierno que va a tener México y se establece que es, ojo, esto sí es como pregunta de examen, ¿eh? Lo vamos a ver muchísimo más adelante, pero ténganlo presente. Laica, ¿no? Bueno, las características del gobierno de México son laica, república, representativa y federal. Laica, que ningún dogma religioso incide en la toma de decisiones del gobierno. Ojo, van a decir, pero si Andrés Manuel es cristiano y no sé quién es católico y hacen lo que X personaje de la iglesia dice, o sea, sí, pero estamos hablando de una influencia de consulta, es decir, en los estados islámicos se llaman estados islámicos porque el Islam influye. No sé cómo se llama la figura más grande del Islam, pero supongamos que si fuera en México sería que Andrés Manuel y el arzobispo primario de México ambos decidieran qué hacer con el país, ¿no? Uno le consulta al otro y ambos hacen algo por el país. Que el gobernador y el obispo del estado de Hidalgo se juntan y ambos deciden qué hacer con el estado. Hay países que son así. México no es así. El gobernante puede estar influido por su dogma religioso, sí, pero de manera individual, no de manera legal. Allá, en el Medio Oriente, muchos países tienen en sus cartas magnas el que la iglesia forma parte del Estado. Como en México pasó durante mucho tiempo, ya lo estudiaremos. Actualmente ninguna religión forma parte del Estado. No tiene nada que ver, no hace ningún trámite, no cobra ningún impuesto, nada que tenga que ver con el Estado. República. Un gobierno republicano implica que el gobernante no es vitalicio. Cumple un periodo de tiempo y se va. Andrés Manuel
no es vitalicio, no se va a reelegir, no existen los caminos para eso, ya lo verán cuando estudiemos un poco más la historia de México, que algún día tuvimos reelección y que algún día tuvimos vicepresidentes y no sirvieron para nada, ¿no? Ya lo explicaremos. Entonces, cuando Andrés Manuel acabe su periodo se va a ir, él, ¿no? Eso no quita que quizás pueda dejar a un heredero, como ha pasado en otras etapas de la historia de México, lo veo muy difícil, pero no se va a perpetuar para siempre. No en México, México no tiene esas condiciones, no es un Venezuela, no es un Corea del Norte, o sea, no, aquí hay muchos intereses de por medio, es un país muy grande, hay muchas élites, hay muchas fuerzas, no se puede perdurar por ley, porque es una república. Representativa, ya lo expliqué arriba, ¿no? Elegimos unas cuantas personas que nos representan. Y federal es dice, visión tradicional implica la reunión de estados soberanos para construir un poder superior que establezca las pautas y se encargue de la estabilidad a nivel nacional y desarrollo del país. Aquí no funciona tan bien el federalismo como en Estados Unidos, porque ya lo veremos en la historia de México, pero en Estados Unidos cada estado, ¿no? Por ejemplo, vámonos por última vez al MAPS y con eso terminamos. Clase de hoy, media hora antes para que se vayan contentos ya a descansar hoy. Vámonos para atrás. Me encanta esto de dar clases a distancia, esta parte, ¿no? La parte de poder acceder rápido a las cosas que quiero y ustedes las ven. En presencial es bien difícil. En Estados Unidos, no me acuerdo cuántos estados hay, 51, 41, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, X estado. Cada división territorial que ustedes ven aquí tiene leyes diferenciadas. Por citar algún ejemplo no real, pero porque no me sé el estado en específico, en Washington, ¿no? El estado, no la ciudad, no hay pena de muerte. En Oregon, sí. En California, sí. En Nevada, no. En Utah, sí. En Arizona, no. En Nuevo México, sí, pero con inyección. En Texas, sí, pero con silla eléctrica y inyección. Es decir, van teniendo derechos exclusivos y obligaciones exclusivas dentro del territorio del estado. Hay grandes pautas a nivel de todo Estados Unidos que se toman en el Congreso y que son federales y son para todos. Pero al interior los gobernadores tienen mucho poder porque vean esto como si fuera algo similar a la Unión Europea. Vámonos acá. Cada país es, su nombre lo dice, cada país es autónomo, hay un soberano, ¿no? Pero todos juntos forman la Unión Europea. Y si la Unión Europea dice que se va a crear el euro como moneda, todos los demás la acatan. Pero eso no implica que, por ejemplo, en España tú puedas... creo que en España, no me acuerdo muy bien de esta ley, pero creo que las mujeres pueden ir con el torso desnudo y no es ilegal. Ojo, no es que vayan todas con el torso desnudo, pero no es ilegal. Pero no pasa lo mismo, si no me equivoco, en Francia. En Francia es ilegal. Y así otras cuestiones que no tengo tan presentes, como el sentido de la circulación vial, el cobro de peajes al interior del país, ¿no? Tasas aduaneras al interior del país, van cambiando. En Estados Unidos es igual. Hay lugares en donde es ilegal la desnudez pública y lugares donde no, donde es ilegal conducir a más de 45 y en otros a más de 50. Eso es el federalismo. Cada estado se une a los demás para conformar la federación. En México tenemos algo bien parecido, pero el problema es que por tantos años hemos dependido del poder central que básicamente está homogenizado todas las leyes en todo el país. No hay grandes diferencias, aunque actualmente con el feminicidio y el aborto los estados se han visto facultados para determinar si dentro de su territorio es o no es ilegal. Y hacia tiempos más recientes nos empezamos a parecer un poquito más a esto, ¿no? Con leyes diferenciadas. Otra ley diferenciada es, por ejemplo, la circulación, ¿no? Saben que en Estado de México, Ciudad de México, y no me acuerdo qué otro país que otro estado hacia arriba, hay
restricciones vehiculares, con el hoy no circula. En algunos puntos específicos hay ciertas leyes sobre la playa, ¿no? Pues las que tienen costa, y en algunos otros puntos específicos sobre reservas naturales, ¿no? Donde hay una reserva natural. Ese sería el federalismo. Estados autónomos que se unen y conforman una gran nación, en este caso México, en el caso de acá los Estados Unidos. ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos, hasta este punto? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo clarito? Todo bien, profe. Vale. Sí, todo claro. ¿Les gusta el estilo de la clase, chicos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué agregamos? Más o menos van a ser así. Sí, están bien. A mí me gustan. ¿Los demás? ¿Francisco? Igual, profe, Ah, agradable sí. dinámica. Ok, ¿Francisco? Francisco se nos ocupó. ¿Carla? Ya, profe, es que, perdón, es que tuve que bajar a dejar la basura. Sí, no se preocupen. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué le parece a las clases? ¿Les gusta el estilo o qué cambiamos o qué modificamos? No, sí me gusta, sí me gusta, o sea, como que explica, pero a diferencia de la maestra que teníamos, no habla y habla y habla y habla, pero sin, ¿cómo decirlo? Como que lo hace más dinámico, me Ok, gusta más. ok, va. ¿Carla? Carla también salió a la basura. Está bien, no hay problema. Va, bueno, si en algún momento algo quieren que cambiemos, me dicen. Voy a parar aquí.